sí, 32 vamos a ver. Amén. Juan 8. 8:32. Amén. Vamos a leer hasta el 36. 8:32 al 36. O en el 31 leemos. Amén. El tema, hermano, lo vamos a ver. Vamos a ponerle seréis verdaderamente libres. Amén. No entendí la señal, pero ok. Gloria a Dios. Amén. Juan 8:31 al 36. Sean bienvenidos todos mis amados hermanos. Una vez más, damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite poder, hermano, anunciar y predicar su bendita palabra. Gloria a Dios. Leemos la palabra. Juan 8:31 al 36. El Evangelio, hermano, según Juan, versículo 31 al 36. Dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Preparamos nuestro corazón, mis amados hermanos, hoy a lo que el Señor nos trae hoy. Vemos aquí rápidamente que el Señor se está confrontando con los religiosos de su tiempo. Está, hermano, el Señor en su tiempo, estaban estos religiosos fariseos que combatían y que, hermano, empezaron a quererlo al Señor agarrar en alguna falta, pero no lo lograron. Entonces los religiosos empezaron, hermanos, el Señor los confrontó de esta manera, ¿verdad? Les está diciendo, porque a los judíos que habían reconocido a Jesucristo les dijo él que si verdaderamente ustedes permanecen en mí, ustedes entonces van a ser mis discípulos. Entonces, ¿por qué dijo el Señor esas palabras? Porque muchos de los judíos, tal vez no todos, algunos que creyeron en el Señor Jesucristo, estaban, hermano, como tambaleando, como que siempre querían, hermano, volver a la ley, volver a los ritos de la ley. Entonces ellos estaban acostumbrados con su rito, con su religión, con lo que hacían. Y entonces el Señor dice: si verdaderamente, en el versículo 31, el Señor les dice, entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces, es bien importante esto, porque yo quiero llegar, hermano, a esto que vamos a ver hoy, que ¿quién es verdaderamente libre? ¿Quién es verdaderamente libre en Cristo? Empezamos aquí con los judíos que habían creído en el Señor. El Señor les hace una advertencia: si ustedes han creído en mí, permanezcan en mí. Y una de las cosas, hermano, que a muchos les cuesta es permanecer.
A muchos les cuesta permanecer. Hermano, perseveraron un tiempecito, creyeron un tiempo, pero después se apartaron y se alejaron, dejaron al Señor, le dieron la espalda. Entonces el Señor les dice, si ustedes permanecen, entonces van a ser mis discípulos, porque, hermano, seguir a Cristo no es color de rosas. Seguir a Jesús hay que nosotros negarnos, hay que morir, hay que pagar un precio. Entonces el Señor les dice, si ustedes permanecen, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para ser un discípulo del Señor, hermano, es un grado que uno se gana, ¿verdad? No solo por perseverar, sino que también por seguir los pasos del Maestro, sus enseñanzas, todo lo que Él dice, ¿verdad? Hacer como Él hace, como Él hizo. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, que muchos creyeron en el Señor, creyeron a su palabra y muchas veces fueron edificados por su palabra, pero no permanecieron. Entonces, usted y yo somos libres. Quiero que, hermano, usted me ayude hoy a predicar. Le hago una pregunta, que usted y yo podemos contestar. Para usted, ¿qué es la libertad? Para usted, ¿qué es la libertad, hermano? Es lo más maravilloso que hay, ¿verdad? ¿O no? La libertad es lo más preciado que usted tiene. Ejemplo de eso es que, hermano, encierren a alguien 2, 3 días en la cárcel y que nunca ha estado encerrado o preso, siente que estuvo años en ese lugar. Entonces, la libertad que estamos hablando aquí, ¿verdad? La libertad que Cristo nos da. Fuimos libres por medio del poder del Señor, fuimos libres porque Cristo nos ha hecho libres, pero ahora usted y yo, el Señor nos dice, hermano, ¿cómo está esa libertad? ¿Cómo está esa libertad en usted y en mí? ¿Permanecemos en esa libertad o estamos nosotros, hermano, en un libertinaje? ¿O estamos, hermano, abusando de esa libertad en Cristo? Entonces usted es libre, le pongo el ejemplo. Usted es libre donde quiera que usted vaya. No necesita esconderse de nadie. ¿O sí? ¿Verdad? Que va a tal lugar como creyente, decir, mira para todos lados y va a decir, ay, a ver si nadie me está viendo porque voy a hacer algo que no está bien. Usted cuando es libre no necesita esconderse de nadie porque usted vive para el Señor. Entonces la Biblia dice, permaneced en la libertad en la cual Cristo los hizo libres. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchos vuelven a la esclavitud. Muchos vuelven a ser esclavos. ¿Cómo es posible, hermano, cuando Cristo nos libertó y que yo voluntariamente vuelva a la esclavitud? ¿Cómo? Cuando yo, hermano, nuevamente le abro puerta al pecado. Me hago esclavo del pecado. Entonces, por eso el Señor aquí le dice a esta gente, a estos fariseos, ellos pensaban que eran libres. Ellos decían, nunca hemos sido esclavos, según ellos, porque así hay gente, ¿verdad? Así hay gente que usted, tal vez esa persona es muy religiosa, muy conocedora, ¿verdad? Y de repente le dice, yo estoy bien, yo no soy esclavo de nada. Vaya a los que son esclavos de las drogas, a los que son esclavos de los vicios, de las adicciones, vaya a ellos, porque ellos son esclavos. Y esa gente no se da cuenta que son esclavos ellos mismos de su orgullo, de su soberbia, de su arrogancia, de su autosuficiencia. Entonces aquí los fariseos, el Señor los confrontó, porque si a alguien confrontó el Señor durante su ministerio fue, hermano, a los religiosos de su tiempo. Que, hermano, a veces digo,
que tal vez es perder el tiempo cuando uno habla con una persona que solo quiere contender. Pierde uno su tiempo. Cuando uno habla con alguien y le refuta todo, aunque sea la palabra de Dios, no está siendo edificado, porque esas personas creen que lo saben todo. En esta escena que miramos acá, estos fariseos, hermanos, si leemos más adelante todo lo que pasó, ellos llegaron a blasfemar. Algunos de ellos blasfemaron, hermano, del Espíritu Santo. Blasfemaron porque llegaron a decir que Jesús, si el Señor, ellos dijeron, estos fariseos religiosos dijeron que por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. O sea, le está adjudicando las obras de Dios al diablo. Es una blasfemia. Entonces hay tanta gente religiosa, hay tanta gente que cuando se le habla el evangelio se ponen en esta posición como los fariseos. Pero el Señor vino a darle libertad a los cautivos. ¿Verdad? ¿Usted y yo estábamos cautivos? ¿Sí o no? De alguna manera estaba usted cautivo. Por mencionar algo, ¿no? No usted, pero alguien estaba cautivo y decía, es que mi San Juditas de Tadeo me ha hecho milagros. Siempre lo ando aquí en la cartera. ¿Ah? Es que no sé qué. Entonces estaba cautivo por eso. Y la llevo en la cartera porque viera que me ha hecho milagros. La Virgencita de la Concepción me ha hecho milagros, fíjese. Estaba cautivo de esas mentiras, porque todo eso es mentira. A muchos les va a afectar, les va a ofender, pero es la verdad. Todo eso, estábamos cautivos, otros estaban cautivos en sus pecados. Entonces, el Señor nos liberó. ¿Sí o no estábamos cautivos de eso? Habíamos algunos solo que decían, ¿verdad? Nos creíamos muy religiosos, ¿verdad? Yo los domingos voy a misa, yo no necesito otra religión, no quiero otra secta, no quiero, y que, hermano, le combatíamos, ¿no? Pero cuando el Señor llegó a tu vida, llegó a mi vida, todo eso, hermano, mire, quedó atrás. Y ahora cuando uno dice, de veras yo antes, ¿verdad? Como lo que decía, ¿verdad? Me decía Allen que ahora es un servidor de Dios. Decía él, no decía, cuando hermano le recordaba y le dije, ¿te acordás cuando fui a tu casa y evangelizamos? Sí, hombre, me dijo, pues ya él ya es un servidor de Dios, pero en la puerta tenía, no se recibe propaganda de ninguna religión, ninguna secta, ninguna. Y se le olvidó que tenía ese anuncio en la puerta y entramos y lo ganamos para Cristo. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? Cuando el Señor hace libre a una persona, si el Hijo del Hombre los libertare, seréis verdaderamente libres. Es que no hay duda, hermano. Cuando Cristo libera a un hombre, a una mujer, se nota, se ve la diferencia. Porque muchos dicen, yo soy cristiano, pero no se ve por ningún lado. Porque sigue cautivo. Lo cautiva el mundo, lo atrae el mundo nuevamente. Entonces, pero cuando somos libres, nosotros ahora servimos a Cristo, servimos al Señor. Entonces, qué lindo, hermano, que usted y yo nos mantengamos en esa libertad. Que usted tenga libertad donde quiera que ande. Usted puede, hermano, mire, orar por alguien. Usted no se avergüenza. Donde quiera que usted se mueva, usted ora enfrente de cualquier persona. Pero hay cristianos que se avergüenzan. Hasta orar por los alimentos se avergüenzan, no tienen libertad. Es que me da pena, dice, me van a ver y ¿para qué me hace el ridículo? ¿Cuál ridículo? Es un testimonio cuando uno ora frente a la gente. O sea, no para que la gente lo vea, sino donde quiera que usted vaya. Pero debemos, hermanos, de usar nuestra libertad. ¿Para qué? Para gozarnos y deleitarnos en el Señor. Entonces, libres para servir a Dios, al Señor. Libres, hermanos, para que usted y yo, no volvamos a la esclavitud, que no nos hagamos esclavos de los hombres. Que no volvamos, hermano, a las liturgias, a las creencias de antes.
Como los judíos, aquí el Señor les dice claramente: si ustedes permanecen en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban, hermano, tentados a regresar a practicar las cosas de la ley. Hoy en día, hermano, hay congregaciones que se han judaizado. Ahora dice, hermano, tenemos que guardar el sábado. Es que la ley lo dice, y tenemos que muchos, hermano, entra el judaísmo. Y eso, hermano, eso fue para el pueblo de Israel, no para nosotros. Entonces, no debemos dejarnos cautivar por eso. A libertad te llamaron. A libertad te llamó Cristo, para que disfrutemos esa libertad, para que nos gocemos con esa libertad, para que tú y yo le podamos hacer fiesta al Señor. Somos libres. Pero a veces, hermano, en nuestra mente dice: yo quisiera danzar, pero me da pena, porque me da vergüenza que me van a ver. Entonces no eres libre, estás pensando primero qué van a decir los demás. Entonces tenemos que expresar, hermano, nuestra libertad al Señor. Entonces dice, hermano, los versos aquí de Juan 8, en el versículo 32: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos hemos conocido la verdad? ¿Cuántos hemos conocido la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Hoy en día dicen: ¿quién tiene la verdad? Tantas religiones que hay en el mundo, que están los acá, que están allá, siempre preguntan: ¿quién tiene la verdad? El que tiene a Cristo morando en su corazón, el que le ha rendido su vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el que ha reconocido que es pecador, el que ha tenido un encuentro personal con Cristo, aquel que el Cristo se le reveló. Ese tiene la verdad, ¿verdad? No religión. Entonces, eso es lo que el Señor les dice: conoceréis la verdad. ¿Cuánto tiempo, hermano, practicamos nosotros el engaño y la mentira? ¿Cuánto tiempo? Por ignorancia, porque probablemente no había llegado el evangelio a nosotros, porque o tal vez lo rechazamos. Pero ¿cuánto tiempo, hermano, estuvo la mentira, creyendo nosotros a mentiras, a engaños? Que si, hermano, le dicen: si caminas de rodillas hasta la basílica, te va a oír la Virgen. Esa es una gran mentira. Pero hoy en día, hermano, decir esto, lo linchan a uno allá. Porque así es, hermano, los religiosos. Los religiosos, hermano, ellos están cegados. Entonces, pero eso, hermano, muchas veces lo creímos nosotros. Pensamos, hermano, que con hacer tantas repeticiones repeticiones que nos enseñaron rezos, hermano, Dios nos iba a oír. Pero no es así. No es así. Entonces, Dios escucha a los justos. Pero es importante, hermano, que veamos esto. Veamos el primer verso, por favor, mi hermano. ¿Qué dice? Amén. Según en Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Por eso usted se puede dar cuenta que usted se reúne en un lugar donde hay libertad para alabar a Dios, hay libertad para expresarse, hay libertad, hermano, para gozarnos delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, en la palabra del Señor, que el único que puede libertar al hombre de sus pecados se llama Cristo. Nadie más. Nadie más. Por eso es que esta libertad que, hermano, que nos han dado a nosotros, debemos permanecer en ella. Pero lamentablemente, tristemente, muchos ya no están en esa libertad. Conocieron el evangelio, los libertó el Señor, los sacó del lodo cenagoso, rompió sus cadenas, los liberó, hermano, de la adicción, de las drogas, del alcohol. El Señor los liberó, pero no permanecieron, se descuidaron. ¿Y sabe qué? Murieron en la condición
de pecado. Volvieron a aquello. ¿Cuántos, hermanos, conocieron el evangelio y hermano, y están en la agonía? Se alejaron de Dios. Están en la agonía, están muriendo. Y dicen, mira, este que estás viendo aquí fue un hombre que estuvo años en el evangelio, predicó la palabra, y mira cómo está muriendo con una cirrosis. Mira cómo está muriendo tirado en la calle. ¿Cómo así? No permaneció en la libertad en la cual Cristo lo hizo libre. Entonces, por eso es importante, hermano, permanecer en Cristo, permanecer en lo que Dios nos ha dado. No es, hermano, esto como la religión, ¿verdad? La religión dice, pues vive como puedas, vive como quieras. Solo nada más, ¿verdad? Haz tus rezos antes de acostarte y ya vas a estar bien. Eso es mentira, esos mandatos de hombres. Pero en Cristo nosotros debemos cada día, hermano, pelear nuestra batalla, mantenernos en esa libertad, estar agradecidos con el Señor, porque algunos hermanos regresaron. ¿Verdad? Vamos a ver un verso más adelante donde Pablo, hermano, le dice, parece que a los Gálatas les dice, ustedes permanezcan firmes con la libertad del cual Cristo los hizo libres. No vuelvan a las enseñanzas de la ley, no vuelvan a ser esclavizados, porque para eso vino Cristo, para eso Él los libertó del pecado. Hermano, qué maravilloso, qué lindo, qué grande es Dios que te haya libertado a ti y a mí. ¿De dónde estábamos? Hermano, ¿quién pudo hacer esa obra de perdonar tus pecados, de romper las cadenas, hermano, de perdonar todo aquello que había en tu vida? Solamente el Cristo de la gloria. Pero es importante que nosotros, hermano, como sus discípulos, como sus hijos, nos mantengamos en esa libertad. ¿Qué dice el siguiente verso, mi hermano? Amén. Gálatas 5:1. Gloria a Dios. Dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Dice que la palabra permanecer. ¿Por qué van a volver al yugo de esclavitud? ¿Por qué nuevamente vas a volver a eso? Mantente en ello. Pero esto es, hermano, una tarea que nosotros debemos cada día. Yo quiero ser libre de esto. Yo no quiero ser esclavo de esto. No quiero ser preso de esto. Cristo me llamó a libertad. ¿Por qué voy a estar yo cautivo? ¿Por qué voy a estar yo, hermano, escondiéndome? ¿Por qué voy a estar yo, hermano, practicando cosas a escondidas? Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Y aún si llega, hermano, la tentación, llega, hermano, o ha llegado, ¿verdad? O ha llegado la tentación, la provocación. Nosotros tenemos la libertad, hermano, para decir no, porque somos libres. Usted es libre para decir no, o le da pena decir no, ¿verdad que no? ¿Usted se tomaría algo a la fuerza? Si le dan algo, pero usted por respeto a la otra persona me lo va a tomar. Pero si no lo quiere tomar, usted es libre para decir, fíjese que le agradezco, pero no me lo voy a tomar. ¿Verdad que sí? Entonces, pero ¿a quienes no son libres? Entonces, hablando normal, entonces está en un lugar, qué sé yo, ¿verdad? Y le dicen, usted todavía fuma. Sí, de vez en cuando me echo mi puro cuando estoy desesperado. Pero si usted es cristiano, usted es cristiana, sí, pero Dios sabe que de repente hay que fumar el puro de la paz. Dios dice que de repente me echo mi... Entonces son descuidos que nos pueden llevar a la esclavitud. El descuido dice que no tomemos la libertad como ocasión para la carne. O sea, que hermanos vamos a caer en ello. Entonces yo tengo como creyente, como cristiano, cuidar esa libertad. Dios no nos tiene hermano, ¿cómo le podría decir? Controlados
no nos tiene como robot, hermano, que nos mueve de aquí para allá. No, Dios nos dio libre voluntad, pero nos dio un libre albedrío, pero yo decido no hacerlo. ¿Por qué? Porque me han libertado del pecado, me han libertado de esa vida pecaminosa, me han libertado de esa condición en la cual estaba yo antes, y ahora soy libre para servir al Señor. Entonces, queremos nosotros, hermano, llegar a ser verdaderos discípulos del Señor, como le dijo el Señor aquí a estos judíos, debemos de permanecer. Entonces, vuelvo y repito, la permanencia, hermano, es algo que se debe de pelear. La permanencia, vas a tener luchas, enemigos acá y enemigos allá. ¿Por qué? Porque vas a ver que otros no quieren, vas a ver que otros son desinteresados, y entonces esas son las luchas. Entonces tal vez puedas decir tú, pero si ni el hermano ni la hermana hacen eso, ¿por qué voy a hacerlo yo? Es que esto es individual. Entonces la perseverancia te lleva, hermano, a que te den el grado de discípulo, pero hasta que el Señor ve, hermano, cuando estos judíos permanecieron verdaderamente en Él. Porque vuelvo y repito, hermano, que uno de los judíos había creído en el Señor, sinceramente, era un milagro, porque lo rechazaron, ¿verdad? Lo rechazaron, pero más sin embargo algunos creyeron en Él, y el Señor les declara aquí en Juan 8, si ustedes permanecen verdaderamente en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros debemos de examinar y ver si yo estoy, hermano, permaneciendo en Cristo. ¿Cómo lo voy a ver? Con la libertad que yo tengo, la libertad que yo expreso, la libertad en Cristo, que no me avergüenzo de Él, que yo estoy dispuesto a servirle a Él. Tengo libertad para poder yo decidir y decir, Señor, heme aquí, aquí está mi vida. Entonces es importante que veamos. Lea conmigo, vaya conmigo por favor, vea conmigo en esta cita bíblica, en el versículo Romanos 6:15. Romanos 6:15. Vaya conmigo y veamos qué dice. Romanos capítulo 6, versículo 15. Si lo tiene, gloria a Dios. Dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, la pregunta es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? ¿Qué dice? En la ley, el hermano, el que era hallado alguna falta era culpable. En la ley era ojo por ojo. En la ley no había misericordia. No había misericordia. La ley era drástica totalmente. Pero ahora en la gracia dice, pues, ¿seguiremos pecando? Porque dice, bueno, pequé, pero no me pasó nada. En la gracia, ¿verdad? Alguien dice, pues tuve una aventura por ahí, cristiano. Tuve una aventura por ahí y no me pasó nada. Si estuviera en la ley y lo hubieran hallado en el hecho, muere. Porque esa era la ley. Pero en la gracia no. Pero no se da cuenta aquella persona que si no le pasa nada, debería de asustarse, porque solamente le están acumulando. Bueno,
Y para que no me mire así, vaya conmigo a Romanos 2, mire lo que dice. Romanos 2. Romanos 2, capítulo 4. Romanos 2, 4. Otra vez con los signos de interrogación dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces ahí vuelve a hablar, hermano, de la perseverancia. El que persevera a hacerlo bien lo va a recompensar. Entonces la pregunta es, hermano, en la gracia es muy diferente. La gracia, como decía Allen, no te pide nada, pero lo espera todo. Entonces es importante la pregunta que hace aquí el apóstol. Si en la ley, hermano, era penado, ahora en la gracia igual. Porque en la gracia, en la ley, para que aquellos fueran apedreados, tenían que ser encontrados en el hecho de adulterio. ¿Dice usted conmigo amén? Pero ahora en la gracia, dijo Jesús, en la gracia dijo el Señor, ahora dijo Jesús, si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. No necesita ir al hecho. Solo con que codicia a la mujer. O sea, codiciar a la mujer es como desnudarla. Es como, hermano, pensar toda la perversión que puede haber. Y ya adulteró con ella. No necesita ir al motel, no necesita ir a... O sea, es lo que el Señor dice. Eso es en la gracia, ¿verdad? En cambio la ley era diferente. Entonces continuaremos pecando y quedaremos impunes de ninguna manera. Por eso la libertad a la cual te llamó Cristo y me llamó a mí, debemos, hermano, mantenerla. Debemos disfrutarla, debemos gozarnos, decir, Señor, me libertaste de esto. ¿Por qué yo voy a descuidarme y caer otra vez en esto? Entonces, hermano, por eso es que muchos cuando ven esto, dicen, bueno, yo soy libre en Cristo para hacer lo que yo quiera. Entonces muchos han convertido la libertad en libertinaje, ¿verdad? Entonces libertinaje es que pueden hacer lo que ellos quieran. Al fin y al cabo Dios me va a perdonar, ¿verdad? Al fin y al cabo voy a hacer esto y lo otro. El Señor es misericordioso. Han convertido, hermano, la gracia de Dios en un libertinaje. Y no saben, hermano, que se les está acumulando. No saben que a otros les puede pasar como Sansón, que dice que Sansón, hermano, cometía pecado y hasta que un día dice que Dios se apartó de él y él no se dio cuenta. Entonces por eso es importante, hermano, que nosotros veamos lo que dice la palabra. Si usted y yo hemos sido libertados de eso, hermano, de lo que el Señor lo libertó a usted. A algunos lo libertó de la droga, el alcohol, muchas cosas. Otros lo libertó, hermano, de la idolatría. A otros lo libertó, hermano, de estar haciendo conjuros. A otros el Señor lo libertó de qué tantas cosas. Y que vuelvan a eso. Hermano, que una persona, porque Dios ya no le responde, cristiano, se vaya a consultar, hermano, al brujo, a la bruja. Y que le diga, yo quiero saber dónde anda mi esposo. Por favor, dígame. Y cristiana, porque sospecho que me anda poniendo los cuernos, dicen vulgarmente, ¿no? Y por favor me va a decir, sí, dice la bruja, el Señor la reprenda. Tráigame una foto, tráigame una camisa de él, tráigame esto. Y le, sí, mira, ¿cómo va a ir a hacer semejante cosa? Sí, mire, ¿cómo va a volver ese hermano? Eso es terrible, que alguien vaya y haga semejante cosa. Pero entonces, ¿dónde está la libertad con la que Cristo te libertó? Si, bueno, hermano, le sirvo a Dios. Si alguien anda haciendo algo indebido, hermano,
seámosle fiel nosotros a Dios. Y hermano, Dios se va a encargar de lo demás. Pero ¿por qué vamos, hermano? Muchos están volviendo ahí. Están volviendo a sus pecados pasados, de donde los libertó el Señor. Y entonces dice uno, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que alguien, hermano, que por misericordia de Dios, le dio dones de discernimiento, de profecía, y que ahora esté, hermano, distorsionando eso? Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, no para hacer negocio, no para que le titulen, hermano, ¿verdad? A la persona que como que fuera, hermano, un medium. Y dice, hermana, ¿qué le dijo el Señor? Venga a mi casa, yo allá le digo qué me dijo el Señor. El Señor me habló de usted, pero llegue a la casa, yo le voy a explicar. Y otro hermano, venga a la casa, que el centro espiritista agarró la casa. ¿Cómo así que está distorsionando lo de Dios? Hermano, se ha abusado tanto de eso. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si alguien tiene dones, hermano, y lo va a desarrollar, que siempre lo haga, hermano, donde hay una autoridad espiritual para que regule, para que esté presente, para que no, hermano, cometa semejantes desvíos que hay. ¿Verdad? No me quiero salir del tema, pero es importante, hermano, ver que nosotros a libertad nos llamó. No nos podemos nosotros, hermano, hacer esclavos de los hombres. Veamos el último verso, mi hermano. ¿Qué dice? Amén. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Amén. Una vez más recalca el apóstol aquí, hermano, que dice que no vuelvas otra vez a la esclavitud del pecado, porque uno se hace esclavo, dice el apóstol Pedro, se hace uno esclavo de lo que lo ha vencido. Se hace uno esclavo de lo que lo ha vencido. Y otra vez dice, hermano, se volvió usted a eso. Entonces tenemos que darnos, hermano, cuenta que cada vez que nosotros, hermano, nos podemos descuidar espiritualmente, podemos caer en ello. Podemos caer en esclavitudes, y hay quienes quedan esclavos, hermano, y aunque vuelvan a buscar su libertad, ya no la obtienen. Se hundieron en ello. Entonces, como libres en el Señor, hermano, sirvamos al Señor. Como libres en el Señor, usted no se haga esclavo de nadie. Si quiere hacerse esclavo, si usted se quiere hacer esclavo por amor, hagámonos esclavos por amor a Cristo. Que voluntariamente usted diga, yo quiero ser esclavo o esclava por amor a mi Cristo. Ahí sí, Señor. Quiero ser esclava tuyo, Señor. ¿Qué dice? ¿Qué hace el esclavo, hermano? El esclavo solo está atento a la voz de su amo, lo que dice su amo. Él no hace absolutamente nada si su amo no se lo ordena. Entonces, si nosotros somos esclavos por amor a Cristo, usted y yo vamos a decir, ¿qué dice mi Señor? Que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? Señor, no voy a hacer nada que no seas tú. O sea, esclavos por amor a Cristo. Pero, hermano, no se ve muchito eso, ¿verdad? A veces nos encanta, bueno, no digo por usted, pero a muchos les encanta hacer lo que quieren. A mí nadie me va a decir qué voy a hacer. Yo hago como yo quiero. Usted no me diga, ni siquiera me mencione. Claro, no. Pero como vuelvo a repetir, cuando nosotros voluntariamente, hermano, decidimos ser esclavos de Cristo por amor, entonces ahí sí vamos a marcar una gran diferencia, hermano. Una gran diferencia. Por eso que en la antigüedad
Cuando un esclavo estaba cierto tiempo, hermano, con el amo, estaba sirviéndole a su amo por cierto tiempo. Y cuando llegaba el tiempo que ese esclavo se tenía que ir, hermano, ese esclavo no se quería ir de esa casa. ¿Por qué? Por el trato que le había dado su amo, por el trato que le había dado durante ese tiempo. ¿Y sabe cómo él se quedaba en esa casa? Como una señal, le horadaban la oreja. Era una señal que era un esclavo, hermano, por amor, que es un esclavo que se había quedado en esa casa voluntariamente. Entonces, el que es esclavo del pecado no permanece. Mira, el que es esclavo del pecado no permanece en casa. Porque si somos honestos y sinceros, hermano, cuánta gente, hablando del pueblo de Dios, ha recaído en el pecado. Y cuando le dice, hermano, vamos a la iglesia, le da pena, le da vergüenza, le entra la acusación, porque ¿qué van a decir? ¿Qué sé yo? Entonces no permanece, hermano, por causa del pecado. Pero el Señor nos dice hoy, hermano, el Señor nos dice hoy a través de su palabra, que pase lo que pase, permanezcamos en la libertad. Permanezcamos, hermano. ¿Cuántos de nuestros hermanos o de los que tú conociste ya no están? Conocieron, oyeron la palabra, tomaron decisión de decir, voy a servir a Cristo, pero vino, hermano, cualquier situación y no permanecieron. Hoy están en otra situación. Y lo triste y lo lamentable es que, hermano, va a haber mayor condenación que aquel sabiendo, dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por iniquidad, que es mayor todavía eso. Entonces, el consejo es, hermano, permanezcamos en la libertad con Cristo. Donde quiera que vayas, tus luchas, tus pruebas que han venido, hermano, es para que tú crezcas, para que tú avances, para llevarte a otro nivel, para moldearte, para refinarte, qué sé yo. Pero Dios ha dispuesto de eso para que tú vayas en crecimiento en tu vida espiritual, para que vayamos experimentando más y más del Señor, pero cada día, hermano, agradando a Dios. Entonces, mire lo que dice aquí. Le leo este verso ya para ir cerrando. Dice primera de Pedro 2:16. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, no, esas Gálatas, primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Una vez más, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, cuando este verso dice eso, hermano, soy libre, hermano. Usted y yo somos libres. Pero en esa libertad, alguien puede decir, yo soy libre, hermano. Me voy a tomar una, soy libre para hacerlo. Usted tiene toda la libertad, pero está usando esa libertad para lo malo. Ahí lo está diciendo el apóstol. Dice que no la tomemos en ocasión para lo malo. Porque si no, hermano, mire, termino con esto. Podemos despertar los ancestros, hermano, que se heredaron, los ancestros generacionales, ancestrales. ¿Cómo es eso? Hermano, yo por decir voy a tomarme libertad de una nada más. Entonces, esa libertad que me estoy tomando, esa pequeña zorra, puede echar a perder las grandes viñas. Entonces, esa libertad que me estoy tomando me puede llevar a la esclavitud y me puede llevar a la muerte, y una muerte con la cual murió mi abuelo. Mi abuelo murió de alcohólico, mi padre murió de alcohólico, y ahora tú que conocías del Señor, si en Cristo se rompen las maldiciones, ¿cómo es posible que pudo llegar ahí? Despertó los ancestros, abriendo la puerta por eso. Entonces las pequeñas zorras se echan a perder las grandes viñas. Entonces yo soy libre, pero no lo hago. Tengo la libertad, como dijo el apóstol Pablo.
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo puedo hacer, pero no todo me va a edificar. Entonces, yo lo puedo hacer, pero no, la libertad que tengo no la voy a usar como pretexto para lo malo. Entonces, hermano en Cristo, qué lindo es que el pueblo de Dios, hermano, es libre, sin pena, sin nada. Y cuando es para, hermano, hacer la obra de Dios, amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos cuando hay libertad en Cristo, hermano, vamos a orar por lo que está el enfermo en el hospital. Vamos. Gloria a Dios, tiene la libertad. Hermano, vamos a, qué sé yo, a la calle. Vamos. Hermano, vamos a la vigilia. Tiene libertad para decir, no puedo, hermano, hoy no puedo. ¿Verdad? Porque tengo compromiso. Amén. Con libertad, ¿verdad? Pero también, hermano, cuando es para el servicio a Dios, entonces es importante, hermano, que dice, si el Hijo del Hombre os libertare, os seréis verdaderamente libres. Si el Hijo lo libertó, porque muchos aparentan que el Hijo lo libertó, pero no lo libertó a él. ¿Por qué? Y tengo que decirlo, los carismáticos piensan que lo libertó el Señor. Los carismáticos aplauden, cantan los coritos, hasta hablan lengua y los mismos coritos y todo, pero no los ha libertado el Señor. Siguen en su idolatría, veneran. Dices que ya no los adoramos, los veneramos. Tú no te ha libertado el Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios os libertare, os seréis verdaderamente libres. Tiene que dejar eso. Tiene que abandonar eso. Si lo libertó Cristo, si lo libertó verdaderamente. Pero muchos aparentan que lo libertó el Hijo de Dios. Y están cantando igual que nosotros. Ahora ya no soy igual. Y empieza, y uno dice, ya se hicieron cristianos. Y empieza, ya los católicos. No los ha libertado Cristo. Siguen en sus borracheras, siguen en sus lujurias, siguen en sus adulterios, pero van a cantar con. Pero el que verdaderamente lo hizo libre, Cristo, hermano, eso quedó atrás de un giro completo en su vida, porque el Hijo de Dios lo libertó. Entonces sí se ve el cambio. Entonces sí le puede decir uno, hermano, pero a ellos no llegan ni a primos. ¿Cómo le voy a decir hermano? ¿Cómo le voy a decir hermano si no ha nacido de nuevo? Eso es lo que vemos hoy. Como hermano, conozco personas que uno dice, pero ¿y cómo saber? Y hasta, hermano, mire, Biblia. Y enseñan y te invitamos. A mí termino con esto. Me sorprendió una persona que fui a cierto lugar que por cierto me dejó el corte de cabello mal. Dijo que era lo mejor del valle y fue lo peor. Pero bueno, cuando habló conmigo me dijo, no, me habló pero palabra. Me dijo, mire, según la palabra de Dios, me dijo, hasta alentando a mi esposa y a otra, mire, es que el Señor es el que nos sana. Y empezó a hablar, le dije, gloria a Dios, esta persona sí realmente. Cuando dijo, es que nos reunimos para nuestros rezos, dijo, Santo Cordero, dije, o sea, no, hermano. Es que, mire, es necesario nacer de nuevo. Aquí dice, si el Hijo de Dios te libertó, seréis verdaderamente libre. Pero si no te ha libertado el Hijo de Dios, mentira. Nomás es una fachada. La mona, aunque la vistan de seda, mona se queda. ¿Verdad? Es una fachada, no es. Y muchos dicen, yo no necesito ir con los cristianos. Aquí yo canto. Sí, pero no te ha libertado el Señor. Sigues en tu misma vida. Entonces es la gran diferencia. Por eso el Señor le dijo a estos judíos, si ustedes permanecen, porque estaban, hermano, propensos a regresar a la ley, a practicar sus liturgias de la ley. Si para eso vino Cristo, porque nadie pudo vencer la ley. Pero ellos querían, hermano, y en Gálatas los querían judaizar, los querían, hermano, otra vez a circuncidar, a hacer nula el sacrificio de Cristo. Jamás. Entonces, por eso le digo, es importante que dice aquí, si eres libre, hermano, verdaderamente libre, porque el Hijo de Dios te ha libertado. Ahora no te avergüences.
Ahora aunque diga la gente, pero si antes usted era bien devota de tal no sé qué, sí era, pero ahora no. Ahora soy de Cristo. Ahora el Señor me ha libertado. Ahora disfruto la libertad que Cristo me ha dado. Y quiero mantenerme en esa libertad. Porque muchos, vuelvo y repito, conocieron de Dios, pero están cautivos. Perdieron la libertad. Están cautivos. El mundo los atrae. Hermano, las cosas de esta tierra los atrae. No, hermano, están en la libertad que Cristo quiere que estemos. Por eso, disfrute usted su libertad, hermano. Gócese en la presencia de Dios. Usted cuando tenga el privilegio de hablar del Señor, hable de Cristo. No se avergüence. Hable del Señor. ¿Qué importa lo que diga su familia? Es que mi familia va a empezar a decir que soy muy fanática, que esto, ¿para qué? No, tengo que hablar. No tengo que callar eso. Entonces, es importante, mis amados hermanos, disfrutemos nuestra libertad. Gocémonos y hagamos lo que el Señor dice. Deja que el Señor, hermano, deja que el Señor tome tus cargas para que tú también puedas disfrutar. A veces las cargas, a veces los problemas, a veces tantas luchas que hay en nuestra vida quieren opacar, pero ¿sabes qué? Si el Hijo de Dios te ha libertado, hoy puedes decirle: Señor, yo quiero disfrutar de esa libertad, quiero mantenerla. Quiero estar hasta el momento final, no importa. No importa que vea a la derecha, a la izquierda, que otros no quieren. Yo sí quiero, Señor. Quiero ser libre, completamente libre. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, nos libertaste del pecado, Señor. No podemos regresar otra vez al pecado, a la vida de antes, Señor. Pagaste un precio tan caro por nosotros, Señor. Rompiste nuestras cadenas, Señor. Y ahora, Señor, somos libres, Señor, para servirte, Señor. Pedimos, Señor, que nos auxilies cada día para mantenernos, Señor, en esa libertad, para hacer el bien, para hacer lo recto, para vivir, Señor, según tu voluntad, Señor. Porque ahora, Señor, tú has hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros, Señor. Nos liberaste de tantas cosas, Señor, que venían y estaban en nuestra vida, del odio, del egoísmo, de la culpa, de la condenación, pero ahora somos libres en Cristo. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor bendito, que así como el consejo que se le dio a la iglesia de Gálatas, que nosotros no nos volvamos a ser cautivos, Señor, de los hombres, o cautivos, Señor, de aquellos, Señor, que nos lleva al pecado, sino que, Padre, nosotros nos volvamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo, y nos volvamos con todo nuestro corazón, Señor, nos volvamos con todo nuestro ser a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Cristo. Bendice a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, mis hermanas que, Señor, hemos experimentado el poder tuyo, Señor. Hemos experimentado esa liberación, Señor, que nosotros hoy, Padre, la mantengamos en todo tiempo. En el nombre de Cristo. Bendice a tu pueblo, fortaléceles, Señor amado, ayúdales. Y que toda condenación y toda culpa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ahora sean libres, Señor, para no caminar en condenación, en culpa, sino que caminemos libres, Señor bendito, porque le servimos a un Dios vivo, a un Dios grande y poderoso, que ahora, Señor, nosotros somos representantes de Él en la tierra. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, presentes. Los que no pudieron estar, Padre, bendíceles donde estén. En el nombre de Cristo, te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria. Hermano, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por ese